Nuevamente bendecimos a todos los hermanos que continúan viendo lo que es, en este caso, nuestro tercer video con respecto a la doctrina del rapto. En la parte número 2, la parte anterior, estábamos hablando de lo que era la expansión de la doctrina del rapto y cómo había alcanzado cierto apogeo en lo que era Estados Unidos, la comunidad cristiana de Estados Unidos. Sí, todavía debo decirte algunas palabras más con relación a la expansión, porque los mensajes proféticos en aquel tiempo, como hoy en día también, los mensajes proféticos crean cierto grado de emoción, pero en aquel tiempo el mensaje de John Nelson Darby, el profético, fue creído sin ningún lugar a duda. Se creyó tal y como se decía, sin confirmar nada con las escrituras. Los creyentes ingleses no confirmaron si lo que Darwin decía era lo correcto o no, que es algo que todo cristiano debe hacer. Así que este mensaje pasó de igual forma a los Estados Unidos. Con ese fervor evangélico, esa euforia, se fueron creando institutos bíblicos con la finalidad principal de crear obreros para enviarlos por diferentes lugares a enseñar esta doctrina del rapto. Así que por todo el país estadounidense se levantaron evangelistas, misioneros, maestros para enseñar el rapto y las dispensaciones. Esas enseñanzas también fueron aceptadas y asimiladas por los grupos adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, pero principalmente en quienes más se arraigó, y hasta el día de hoy es así, ha sido en los evangélicos pentecostales. En estos últimos días, los que más han crecido y han difundido las interpretaciones de Darby en este siglo XX han sido los evangélicos. Y por toda América se ha sembrado pues esta semilla de esta enseñanza de la doctrina del rapto en los creyentes, los cuales la predican y la defienden con todo fervor y fuerzas. Sin embargo, ellos afirman, o se afirma, digamos, que hoy en día las iglesias que creen en lo que es el rapto de la iglesia, afirman que completamente y enteramente la doctrina del rapto es una doctrina con base bíblica. ¿Esto es cierto o es falso? La doctrina del rapto parece ser bíblica, pero no lo es. O sea, algo bíblico es que tú, que yo, que cualquier persona pueda demostrar que la Biblia lo presenta tal y como se enseña. Entonces, hay muchas enseñanzas que aparentan ser bíblicas, pero no lo son, niegan la Biblia, y este es el caso de la doctrina del rapto. Ella tiene el argumento de que lo que plantea es todo con base bíblica, pero realmente no lo es. La principal idea de la doctrina del rapto, que es la idea de la Kunza, lamentablemente, esto es lo que se plantea en realidad, pues ella muestra en su interés básicamente que el Señor Jesucristo va a venir antes de que el anticristo aparezca aquí en la tierra y va a sacar a los creyentes en él para que no se encuentren con el anticristo. Y luego de eso, entonces supuestamente venga la gran tribulación. Pero esto realmente niega las escrituras, niega la palabra bíblica. El problema está en que los hermanos no se dan cuenta de esta mentira.
porque no ponen la debida atención a las escrituras. O sea que podríamos decir que lo que es la creencia de rapto en la mayoría de iglesias evangélicas, pentecostales y cristianas, es porque los hermanos creen simplemente lo que le dicen y no lo comparan con la Biblia. Básicamente sí, porque la enseñanza, cuando uno se convierte al Evangelio, viene como un niño que no sabe nada y cree todo lo que le dicen. Así que, como uno viene con su corazón abierto al Señor, entregado al Señor, pues uno cree todo lo que le enseñan. Y entre las partes enseñadas al creyente nuevo, al catecúmeno, está precisamente la venida del Señor, que se enseña como el rapto de la iglesia. Y se dice el hecho de que el Señor viene oculto y se lleva a la iglesia, y que si a uno le enseñan o alguien trata de enseñarle otra cosa que sea diferente a lo que esa enseñanza trata, que uno inmediatamente no siga hablando con esa persona y que lo considere como que es un falso maestro, un falso profeta, porque está negando esa enseñanza. Así que, aunque la doctrina del rapto falsea la interpretación bíblica, ella es enseñada ocultando su origen y es presentada como si es la Biblia la que establece su fundamento. Así que las citas bíblicas que se utilizan para enseñar esta doctrina son retorcidas para dar una interpretación que aparenta ser bíblica, pero que no lo es, sino que va acorde con el planteamiento de sus creadores. Cuando se leen los pasajes bíblicos y se entiende lo leído, sale a la luz la falsedad de esta doctrina. Satanás realmente logró introducir esta fábula en la iglesia del Señor por medio del engaño de estos siervos de Dios que no pusieron atención a las Santas Escrituras. El que pone atención a las Santas Escrituras jamás niega una palabra que está puesta en la Biblia. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando vemos aquí en 2 de Pedro 3:10 que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? ¿A qué se refiere la Biblia en esto? Esta parte no quiere decir que el Señor vendrá oculto. Como ladrón en la noche no quiere decir que vendrá oculto. Lo que quiere decir es que vendrá sorpresivamente en un momento cuando no se le está esperando. Pues el mismo Señor, Él dice que si el padre de familia supiese a qué hora ha de venir el ladrón, no dejaría minar su casa. Así que esta palabra, como ladrón en la noche, ha sido enseñada con la idea de que el Señor se va a llevar la iglesia ocultamente. Pero eso no es lo que el Señor Jesucristo enseña, ni Pedro tampoco.